Buenas tardes, colegas, abogadas de diferentes partes del país. Les saluda el abogado agrario y colega Ramón Herrera Chela. Vamos dando unos segundos para que se conecten quienes ya estaban activos a esta transmisión y agotar el interesante tema de hoy: las medidas precautorias en el juicio agrario. Y en lo que se conectan, pues igual como ya se volvió toda una costumbre, Dulce, Víctor Manuel, ahí en Cuernavaca, Morelos, saludos. Abogada, colega y brazo derecho Ana Betsy Calderón, acá en Sinaloa. Sean bienvenidos a esta transmisión, bienvenidas. Carlos Carvajal, gracias por tu tiempo. Francisco Eduardo Ramírez, desde Puebla. Fermín Martínez, Luis Talavera, qué gusto verte por acá, Luis. Rutilio, colega Eduardo, Francisco, Rogelio. Qué bien que esta familia siga creciendo. Esos son señales de que algo estamos haciendo bien. Marta Leticia, allá en San Luis Potosí. De hecho, aprovechando los saludos a diferentes partes del país, por ahí estamos manejando la posibilidad de que, ya que pase lo fuerte de la pandemia, podamos hacer una especie de recorrido, un tour, para que se hagan algunos eventos presenciales. Ya eso lo determinaríamos de acuerdo a cómo sean las instrucciones de las autoridades de salubridad, y también pues en relación a nuestros tiempos, para que en una sola vuelta, como decimos por acá, podamos cubrir la mayor cantidad posible de puntos estratégicos, de ciudades, y a través de medios como esta red podamos coordinarnos. Saludos a todos colegas, bienvenidos a este su espacio. Y cuando digo su espacio lo digo sinceramente, porque estas transmisiones son posibles gracias a la participación de ustedes, que es ahí donde terminamos que tiene sentido. Desde Oaxaca también nos están viendo en vivo, excelente. Muy bien, pues entonces ya por aquí vamos a dar inicio al tema, porque sí nos espera una plática muy provechosa. Resulta que en los juicios agrarios existen tanto los medios preparatorios a juicio, cuando no encuentras un acta de asamblea, que a tu cliente no se la quieren facilitar, puedes promover unos medios preparatorios a juicio. Y además existen las medidas precautorias, ya dentro del juicio o al inicio del juicio. En esta ocasión nada más voy a ocuparme de las medidas precautorias, que están fundamentadas en el artículo 166 de la Ley Agraria, que señala que los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados, es decir, a las partes. Con esos dos renglones se abre todo un mundo en relación a la figura jurídica de las medidas precautorias que hoy voy a abordar. Y como es el único artículo de la Ley Agraria que señala la cuestión de las medidas precautorias o medidas o diligencias precautorias, ya no encontramos más información al respecto, de modo que nos tenemos que apegar al artículo 2 de la misma Ley Agraria, que señala que es supletorio la legislación civil federal, incluyendo pues el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y allá vamos. Algo interesante, la clave está en los artículos 379 al 399, para que tomen nota y más tarde lo revisen. Artículo 379 al 399 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
En ese título, cuarto, capítulo único, titulado Medidas precautorias de aseguramiento, medidas preparatorias de aseguramiento y precautorias, es ahí donde se establecen algunos lineamientos que le dan forma a la realidad respecto a cómo operan las medidas precautorias. Lo demás que les voy a compartir aquí directo, lo tuve que aprender en la marcha, dentro de los juicios, en estos más de 12 años que llevo en abogacía agraria. Y se los voy a compartir así directamente, sin ninguna reserva, colegas. Pues bien, el artículo 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala: cuando una parte requiera indispensablemente para entablar una demanda la inspección de determinadas cosas, documentos, libros o papeles, la autoridad judicial, en este caso Tribunal Agrario, puede decretar su exhibición, previa comprobación del derecho con que se pide la medida y la necesidad de la misma. Eso se refiere a medios preparatorios a juicio, colegas. Y aquí viene el artículo interesante, el 384, que señala: antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Esa es la palabra clave, ese es el renglón que fundamenta las medidas precautorias en materia agraria. Esas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte y no admitirán recurso alguno. La resolución que niega la medida es apelable. En materia agraria, esto último no opera, si le dan vista a la contraparte antes de decretar la medida precautoria, salvo situaciones muy especiales que también voy a ejemplificar más adelante. Artículo 386 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando la mantención, es decir, que se mantengan de los hechos, el estado que guardan entrañe la suspensión de una obra, la ejecución de un acto o la celebración de un contrato, la demanda debe presentarse, tal. En pocas palabras dice que las medidas precautorias pueden consistir en evitar que se celebre un contrato, en evitar que se ejecute un acto dentro de la tierra ejidal o comunal, que ya es motivo de un juicio. En materia civil se exige la garantía. Vamos a abordar también ese tema de acuerdo al artículo 387. Y algo sumamente importante también, colegas, el artículo 388 señala que el hecho de conceder las medidas precautorias, el Tribunal Agrario no está prejuzgando la legalidad o la ilegalidad de la situación que ahora es motivo de un juicio. En pocas palabras, no por el hecho de conceder unas medidas precautorias, no le está dando ya la razón a la parte actora o a la parte demandada. Eso se cocina aparte. Eso es motivo del fondo del asunto. Y en caso de que solicites una medida precautoria y el tribunal no te la conceda, puedes apelar. En este caso, no es un recurso de apelación, es a través de un amparo indirecto, mediante el cual te puedes oponer ante la negativa del Tribunal Agrario. Bien, a continuación, vámonos de lleno a la materia agraria. Ya por allá dejo a un lado lo que dice la legislación civil federal aplicable a la materia agraria, que es supletoria. Aquí les voy a dar una introducción en el siguiente sentido, colegas. A veces, a su servidor, bueno, no a veces, siempre, a su servidor, la forma en la que mejor puedo entender un concepto jurídico, una figura jurídica agraria, una acción que implica una demanda, una prestación, es de que me la expliquen, me la ejemplifiquen, incluso me cuenten una historia, una anécdota, y así de no por hecho que no se me olvide. Eso voy a intentar hacer hoy con ustedes. Cuando ustedes presentan un amparo indirecto ante el juzgado de distrito para evitar que a tu cliente lo desalojen, lo desposean de su casa, desde luego que en ese amparo solicitas
la suspensión provisional. Abren dos expedientes. El principal, donde se va a determinar si de fondo hay o no violaciones ahí a los derechos humanos de tu cliente. Pero en el provisional, mientras son peras o son manzanas, el juez te puede conceder la suspensión provisional. Es decir, que no desalojen a tu cliente de la casa, en tanto el juez investiga de fondo, analiza las pruebas y hace demás requerimientos. Algo así funciona la medida precautoria. Así, de que el tribunal va a decir, a ver, mientras son peras o manzanas, el que está poseyendo el solar va a seguir adentro. El que está trabajando la parcela la va a seguir trabajando. Y yo ya en sentencia y en ejecución determino quién tiene el derecho a poseer la parcela. Si me lo prueba el que ya está ahí, pues se queda, fácil. Y si me prueba el contrario, el que está fuera de la parcela, que él tiene un mejor derecho porque resultó heredero, pues voy a ordenar que desalojen al que está dentro en ejecución de sentencia y que la parcela se la entreguen al sucesor. Ahí está el ejemplo claro, colega. Eso te lo digo porque cuando anuncié este curso, no faltó el abogado que dijo, ay, vas a confundir a la gente, qué barbaridad, un amparo no es lo mismo que un juicio agrario. Y nos pusimos a debatir, de hecho, de otros temas, porque el artículo que le cité sí habla que el magistrado tiene facultades incluso de decretar la suspensión del acto reclamado, pero eso no, para no confundirnos no lo vamos a tocar. Vamos a limitarnos a las medidas precautorias. Otro ejemplo de amparo indirecto. Cuando tu cliente te llama, hágale, se me están metiendo ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o una empresa que dice que trae una concesión de telecomunicaciones, me están derribando el cerco, andan ahí haciendo unos trazos y poniendo unas marcas, unos señalamientos que van a construir una carretera. Entonces tú presentas el amparo, de nuevo, el amparo indirecto ante el juez de distrito. Y también le vas a solicitar la suspensión provisional. Y la suspensión provisional, si te la conceden, es que le van a ir a leer la cartilla a la empresa concesionada de la concesión y a la SCT de que, espérate, no continúen ejecutando la obra. Voy a investigar si se están apegando a un proceso de expropiación o de ocupación previa y todo lo que marca la ley. Y ya en sentencia, en el expediente principal de amparo, ahí resuelvo si estás en lo correcto o voy a ordenar que no andes molestando a ese ciudadano dentro de su parcela. También así puede ocurrir las medidas precautorias dentro del juicio agrario. Te lo digo porque lo he hecho, no estoy inventándote nada. En contra de la SCT, en contra de la CONAM, ni en contra de cualquier dependencia o institución pública que tenga el rango de autoridad. Y lo sorprendente de las medidas precautorias es que pueden operar tanto en contra de una dependencia pública, de que si yo le digo, tribunal, empezó a derribar mi cerco, por el momento, pídeles que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, que no continúen derribando mi cerco, o que no continúen haciendo excavaciones, o fijando señalamientos. Si ya se medio metió, hasta ahí nada más, pero no continúe. Y si hace un particular, también procede. Te lo digo porque antes del COVID, en un juicio que estoy llevando, el tribunal me concedió una medida donde a la parte contraria le dijo, hey, no sigas construyendo dentro de esa parcela. No, es que yo tengo un proyecto inmobiliario, ya tengo el crédito autorizado, si los socios, sí, allá tú. Pero esa parcela está en pleito y aquí en la parte actora me acreditó que se generarían más perjuicios a terceras personas, se prolongaría esto por tiempo indefinido, así que por mientras son peras son manzanas, te prohíbo que continúes construyendo. Y literalmente así quedó el acuerdo. Entonces ahí está la comparación análoga entre la suspensión provisional y una medida precautoria. Hago la importante aclaración que son instrumentos legales distintos, que son figuras jurídicas diferentes, que son instancias judiciales totalmente distintas. Una es el juez de amparo, el juez de distrito, y otra es el tribunal agrario. Muy bien. La finalidad
Ahorita te lo voy a seguir explicando con más ejemplos. Vamos por el primer planteamiento. ¿Qué son las medidas precautorias? Más allá del qué son y que del origen etimológico y la definición jurídica, yo siempre les digo, sirve más que dejar en claro qué debemos de entender por medidas precautorias en materia agraria. Y ahí les van las características que su servidor, como abogado agrario, considero que debe tener el concepto, la idea o el concepto de medidas precautorias. Cuando hablo de concepto es muy distinto a la definición. La definición es porque hasta la Real Academia Española así lo determina. Y concepto es lo que tú consideras que es tu creencia, es tu idea. Y ahí se vale flexibilizarla. Entonces, el concepto que les voy a compartir por medidas precautorias es el siguiente. De entrada, es un acuerdo provisional, y recalco provisional, que determina el tribunal agrario, o emite el tribunal agrario, dentro de un juicio, y que tiene como finalidad restringir los derechos sobre una tierra, llámese parcela, uso común o solares. Y esa restricción puede venir a petición de parte, sea la parte demandada, actora o un tercero interesado, o en su caso, de oficio. En situaciones especiales, el Tribunal Agrario puede decretar medidas precautorias de oficio y ni te da vista, no más te notifica que ya están concedidas. En un rato más te voy a explicar un ejemplo. Y su principal finalidad de la medida precautoria es que las cosas se mantengan físicamente en el estado que guardan. Como te decía hace rato, si mi parcela está cercada, si mi parcela yo la tengo en posesión, independientemente de que esté en pleito y que las lleve de ganar incluso la parte contraria, yo voy a continuar físicamente en posesión de la parcela, si me conceden la medida precautoria en ese sentido. Recalco que las cosas se mantengan físicamente en el estado que guardan. Eso no implica ni un adelanto de sentencia, ni un prejuicio, ningún señalamiento por parte del tribunal de que si tiene o no tiene la razón. Eso es muy aparte. Y también, además de que se mantengan en estado físico las cosas, en el estado que guardan, también que se mantengan en su estatus legal actual, así como entró en pleito. Esto para evitar futuras molestias, futuros perjuicios hacia terceras personas que pudieran adquirir de buena fe algunos derechos derivados de esa parcela, por ejemplo, que está en conflicto. Y de buena fe porque también a veces lo hacen de mala fe, nomás por hacerle la maldad al contrario. Es decir, puede venir el demandado que sabe que va a perder la parcela y nomás para hacer batallar a la parte actora se pone de acuerdo ahí con el compadre. Compadre, le voy a afirmar que le regalo la parcela y vámonos con el notario público y arránquese a inscribir el contrato allá al RAN. Y lo hacen a veces, ¿eh? Y ahí andas batallando. Si bien te va, te enteras en la marcha y pides las medidas precautorias. Pero como ya está el contrato hecho, pues hay que buscar al compadre. Y resulta ser que el compadre se arrancó para Estados Unidos de ilegal y ahora ya no lo encuentra. Y si bien te va, te enteras en la marcha del juicio. Y si no te va bien, te enteras ya en ejecución de sentencia. Te sale el compadre, oiga, ¿qué pasó ahí? Yo soy el dueño de la parcela, ¿cómo está eso que la van a desalojar? Órale, a empezar de nuevo otra vez el juicio. Eso es lo que quiere evitar el Tribunal Agrario, colegas. Sumamente importante, y eso grábatelo también, las medidas precautorias no se extienden a cuestiones que son fondo del juicio, que se van a resolver en la sentencia definitiva, en la sentencia principal, vamos llamándole, definitiva. El hecho de que si la parcela es de don Pedro y no de Jesús, eso no lo determina una medida precautoria. Eso es motivo de la litis, es motivo del fondo del juicio y hasta en sentencia se va a resolver. El hecho de que el tribunal en medidas precautorias
señalen que don Luis tiene derecho a seguir poseyendo la parcela, incluso a pesar de que la posesión la adquirió de una manera irregular, no significa que por el hecho que el tribunal le concedió la medida, que a él le va a dar la parcela en gane o en sentencia, como dicen los secretarios. Y siempre se los aclaro a mi cliente esa parte, porque a veces ellos, si no se les dice, se desaniman, se desmoralizan, de decir, pues el tribunal ya dijo que se quedara el contrario ahí dentro de la parcela y pues así que esperanza tenemos de ganar y bla, 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 bla. Esa es la importancia pues de que te lo expliquen esos términos para que tú a tu cliente también se lo sepas explicar, colega. Entonces ahí están las características que que reúne el concepto o la idea de medidas precautorias. Si tú te pones a buscar después de este video en internet el significado de medidas precautorias en materia agraria, no lo vas a hallar. Bueno, yo no lo encontré. Si tú lo encuentras, en serio te lo pido de favor, súbelo a este grupo. Ahí etiqueta el comentario y te lo vamos a agradecer todos y todas. Bien, siguiente planteamiento. ¿Para qué sirven las medidas precautorias en el juicio agrario? Sirven para evitar que los juicios se prolonguen más de lo necesario. Si de por sí los juicios agrarios tienen la fama de que son muy tardados, muy lentos, a veces hasta indefinidos respecto al tiempo, y agrégale que la parcela que es motivo del juicio la comprometen con terceros, pues se va por tiempo indefinido. Eso quiere evitarse el tribunal. Y además, atendiendo al principio de economía procesal, que básicamente ese principio se refiere a que el tribunal debe prever lo necesario para evitar gastar horas de trabajo, para gastar dinero en todas las diligencias por parte del erario público y para ahorrarle también dinero a las propias partes, sobre todo la que anda actuando de buena fe. Es decir, si no mandan a llamar a ningún tercero interesado, si no andan haciendo diligencias de que si hubo un contrato después del juicio y todo eso, desde luego que significa que nos estamos ahorrando tiempo. Porque una hora de servicio en el tribunal respecto a un tercero que llamaron porque compró la parcela ya enjuiciada, se traduce a pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, en atención al principio de economía procesal, que también tiene ese significado, el tribunal le da prioridades a las medidas precautorias. Tercer punto, ¿hasta dónde pueden ser extensivas las medidas precautorias? Pueden ser extensivas hasta la posesión, como ya te lo expliqué, de que si el bueno de la película tiene la posesión, pues va a seguir teniendo la posesión. Si el malo de la película tiene la posesión al momento de iniciar el juicio, la va a seguir teniendo. También es extensiva a la titularidad de la parcela, del uso común o del solar. Es decir, si es Pedro Ramírez quien tiene el certificado de la parcela en conflicto a su favor, lo va a seguir teniendo él durante el tiempo que dure el juicio, independientemente de que todo indica que en sentencia van a ordenar que cancelen ese certificado parcelario, pero mientras tanto no se hace ningún movimiento y Pedro sigue con el certificado parcelario a su nombre. Y la medida precautoria consiste en que el tribunal le lee la cartilla a Pedro de que no puede celebrar otro contrato de compraventa, un contrato de cesión gratuita que implique el certificado de esa parcela, como parte de las medidas precautorias. Algo sumamente importante en relación a los efectos de la medida precautoria, colega, es de que sus efectos son limitativos, es decir, que limitan los movimientos, los tratos, los contratos que puedan hacerse relacionados con esa tierra en conflicto. Es decir, le pueden decir a Pedro en la medida precautoria, tú vas a seguir poseyendo la parcela, pero te limito, yo como autoridad, como tribunal agrario, a que no la puedes enajenar durante el tiempo que esté en conflicto aquí en este expediente. Y este acuerdo es provisional, es mientras dura el expediente, mientras dura el juicio, mientras dicto sentencia. Entonces tengan en cuenta pues también esas características. En otras palabras, el tribunal agrario, insisto mucho en ese punto para que no se me confundan, no se meten al fondo del asunto.
Y la medida precautoria no es definitiva, no es un adelanto de la sentencia, no es un resumen de la sentencia, colegas. Bien, ¿quién tiene derecho a solicitar las medidas precautorias? Siguiente pregunta. Permítame un segundito. La parte actora, la parte demandada, incluso un tercero interesado, un codemandado, cualquiera de las partes que estén interviniendo en un juicio, tienen derecho a solicitar las medidas precautorias. Una vez de que las solicitan por escrito o de manera verbal en una audiencia de ley, se le da vista al resto de las partes para que se manifiesten, para que manifiesten si están de acuerdo o en desacuerdo. Incluso a mí, a veces cuando me notifican que la contraparte está solicitando medidas precautorias y mi cliente ya tiene la posesión, pues yo encantado le digo que desde luego que sí. ¿Cómo deben de justificarse o motivar la petición de las medidas precautorias? Siguiente punto. Debes de acompañar pruebas. Por ejemplo, las que tengas en tu poder, sean documentales, contratos, actas de asambleas recientes, trámites en el RAN, intervención de la Procuraduría Agraria, actas de asamblea, también se valen fotografías, incluso videos, ahora que sea más fácil tomarlos con cualquier celular, y testigos, muy importante los testigos. Y en un escrito de promoción vas a narrar bajo protesta de decir verdad que lo que está ocurriendo se justifica para que el tribunal dicte unas medidas precautorias. Porque, ahí también tienes que precisarle, porque lo que se quiere evitar con esa solicitud es de que el juicio se prolongue más de la cuenta. De por sí que los juicios agrarios ya eran lentos. Ahora imagínate con el COVID y todo el cambio que nos trajo en la mayoría de los tribunales agrarios. Se van a volver eternos y súmale esta clase de maniobras que pueden quedar sueltas sin medidas precautorias. Esa es la importancia. Presentas la promoción. Ya es cortesía tuya si le quieres agregar una copia de traslado para la parte contraria. O simplemente la promoción sin traslado. Al fin y al cabo que en el acuerdo le van a dar vista a la contraparte. Yo te recomiendo que sí le agregues copias de traslado para evitarte algún requerimiento. No va a ser que tu tribunal sea estricto en ese sentido y te evite que un primer acuerdo donde está requiriéndote que faltaron las copias de traslado para la contraparte. Entonces exhíbelo, no está por demás. Siguiente punto. ¿Existe alguna formalidad para solicitar las medidas precautorias? No, es un escrito de promoción, como ya te lo acabo de explicar. Eso sí, nárralo bajo protesta de decir verdad, es decir, de que lo que vas a narrarle al tribunal realmente está sucediendo. Y nárralo de una forma cronológica, de una forma breve, de una manera clara y directa. Y anexa las pruebas que te acabo de sugerir. No hay límite ahí respecto a qué tipo de pruebas. Siempre y cuando sean con la finalidad de acreditar que efectivamente hay motivos para conceder esa medida precautoria que tú le estás solicitando al tribunal. Hay que pagar alguna garantía para concederla. Ya ves que allá los juzgados de distrito, regresando a la comparación, si te piden una garantía. Ojo, acá la mayoría de los tribunales agrarios no piden garantía tratándose de ejidos y comunidades o ejidatarios y comuneros. De ahí en fuera, los posesionarios, los vecindados o cualquier persona ajena a un ejido, sea una empresa o una persona física, sí les piden medidas precautorias. Sí les piden alguna garantía en dinero respecto a las medidas precautorias. Siguiente planteamiento. ¿En qué momento deben de solicitarse las medidas precautorias? Puede suceder que las solicites desde el escrito inicial de demanda. Cuando me preguntan acerca de los requisitos que lleva una demanda,
siempre sugiero como un requisito indispensable las medidas precautorias. En un rato más te digo por qué. Desde el escrito inicial de demanda o el demandado al contestar la demanda o interponer reconvención pueden solicitar medidas precautorias o en su caso en cualquier momento de la secuela procesal, no importa en qué parte vayamos. Si en el desahogo de pruebas, ya en alegatos, en las últimas diligencias de inspección o de periciales, en cualquier momento, hasta antes de dictar sentencia. Por ahí la ley no establece ningún límite y por lo tanto se sobreentiende que puede que el expediente ya tenga 3 meses en sentencia, pero se están dando actos que están alterando ahí las cosas y ahí solicita las medidas precautorias si eso perjudica a los intereses de tu cliente. Desde luego que tienes que justificarlo, ¿no? Sobre todo cuando ya se da en la etapa final del juicio. Hay que justificar las medidas precautorias. Me pasó un caso interesante, ahora que recuerdo, donde el expediente literalmente ya estaba en el colegiado. Nos fuimos a amparo allá después de que recayó la sentencia. Y mi cliente tenía la posesión. Y la contraparte va y se mete porque venía el corte de mango, de la fruta, pues. Y se metió cuando el expediente ya estaba en el colegiado. Entonces el tribunal, le solicité la medida precautoria al tribunal, me dijo que no estaba en posibilidad porque ellos físicamente no tenían el expediente, lo cual era cierto. Cuando se presenta amparo directo, el expediente original físicamente se remite junto con el amparo al colegiado que corresponda. Y el colegiado me dijo, oh, yo no soy competente para resolver eso, yo nomás estoy para resolver el amparo, punto. Y también tenía la razón. Entonces ahí nos encontramos en un limbo legal. Y lo que hicimos fue ir con el Ministerio Público y por ahí llevarle constancia de donde la confesional, por ejemplo, el acta de audiencia, donde la contraparte admitía que nosotros teníamos la posesión de la huerta de mango. Entonces por ahí el Ministerio Público pues sí le dio un jalón de orejas de que a la contraparte de que cesara del acto de andarse metiendo a la parcela, porque si bien era un asunto agrario, pero era obvio que estaba generando un perjuicio. Y al menos por esa temporada se calmó y mi cliente pues pudo cortar la temporada de mango. Casos especiales, ¿no? Ahora bien, una vez que te conceden la medida precautoria, vienen también supuestos que pueden presentarse, que se presentan, mejor dicho. Pregunta, ¿se puede modificar o ampliar la medida precautoria? La respuesta es sí. Puede que al principio nada más solicitases medidas precautorias para que el tribunal agrario le ordenara a tu contraparte de que no enajenara la parcela. Pero resulta ser de que el comisariado es muy compadre o amigo de tu contraparte y el comisariado por sus pistolas dice, aquí en asamblea vamos a determinar que la posesión la debe tener aquí el compadre Chuy, vamos a darle la parcela. Órale, no le pediste al tribunal que las medidas precautorias también se las hiciera extensiva, que le leyera la cartilla al comisariado. Y en ese sentido puedes ampliar. O no falta algún funcionario del RAN que dice, tú tráeme esto, aquello y lo otro y yo aquí te arreglo. En caliente te saco un nuevo certificado y a nombre de otra persona. Lo hacen, ¿eh? Pues vámonos a extender las medidas precautorias hacia el Registro Agrario Nacional. En ese sentido se pueden modificar, lo que implica una ampliación. Y una vez concedidas las medidas precautorias, siguiente planteamiento, ¿se pueden dejar sin efecto legal? La respuesta es sí. Sobre todo si cesan y ya si terminan los actos que dieron motivo u origen a la solicitud de medida precautoria. Por ejemplo, si la parcela la estaban arrendando o rentando y el juicio sigue y el contrato de arrendamiento ya terminó, el arrendatario, quien estaba rentando pues la parcela, puede devolverla. Y seguramente la medida precautoria también estaba en contra del arrendador. Y él dice, pues yo aquí me lavo las manos, me deslindo. Ya aquí tengo esa medida precautoria, yo entrego la parcela y pues seguramente ahora la medida precautoria nada más va a operar hacia quien reciba la parcela, sea la parte actora, la parte demandada, según las circunstancias del caso, ¿no? Pero por mientras ya se dejan sin efecto legal las medidas precautorias para el arrendatario que entregó o devolvió la parcela que tenía en renta. Siguiente punto.
de oficio, por su propia cuenta, ¿el Tribunal Agrario puede conceder medidas precautorias? La respuesta es sí. Y te lo digo porque me consta. Resulta ser de que en un juicio, pleito de sucesión, entre un testamento falso y una lista de sucesión de mi cliente, resulta ser que mi cliente tenía problemas porque su capacidad mental no era acorde a su edad biológica. En pocas palabras, se comportaba como un niño y era una persona mayor de edad. Y ahí estamos con el dilema porque créanme que la mamá lo acompañaba, pero como su mamá lo aprecia mucho, para ella su hijo estaba normal, nomás que ese era su comportamiento introspectivo, serio y demás. Y así comenzamos el juicio. Y en una de esas, los contrarios, que era el tío, aprovecha, se mete a la parcela, hace y deshace. Y el tribunal, la magistrada, cuando le expuse esa situación a la magistrada, en una audiencia de ley que estaba cerca, de que decretara medidas precautorias, ella me comentó que se lo solicitara por escrito. Y la parte contraria objetó de que, y ese fue un error, de que no se le podía tener a mi cliente como solicitante de las medidas precautorias porque era incapaz. Y hizo esa maniobra porque de antemano mi contraria sabía que llevar un juicio para que a la mamá de mi cliente la declararan la tutora de su hijo, incapaz, nos iba a llevar meses, si no es que hasta años, allá con los juzgados de primera instancia, familiar. Y lo que hizo la magistrada, a los 15 días, sacó un acuerdo y dijo: se decretan de oficio las medidas precautorias, porque efectivamente los indicios del expediente indican que la parte actora no se puede representar a sí mismo, porque le hizo una serie de preguntas ahí en audiencia: si sabía por qué estaba ahí, que si sabía qué estaban peleando, que si sabía quién lo llevó al tribunal y para qué. Y medio contestaba el muchacho que sí, vengo por mi parcela, aquí me la van a dar, pero pues no sé cómo, no sé quién. Y con eso bastó para que la magistrada diga: se decretan de oficio las medidas precautorias. Es decir, cuando hay menores de edad que eventualmente pueden resultar perjudicados con el resultado de un juicio, o hay personas incapaces y que esa incapacidad, como ese caso aislado, no se descubre o se determina, mejor dicho, en plena audiencia, entonces el tribunal sí puede decretar medidas precautorias de oficio atendiendo al interés superior del menor, en este caso pues de un incapaz. Entonces ahí te lo dejo a la reflexión, colega. Siguiente pregunta: ¿qué sucede con las medidas precautorias una vez de que se dicta sentencia definitiva? Y que esa sentencia, en cuanto se dicta sentencia, por cierto, las medidas precautorias siguen subsistiendo, porque todavía el juicio no acaba, todavía falta irnos a pelear a la segunda instancia, a los colegiados. Entonces el juicio sigue su curso, nada más que ante otra instancia, ante otra autoridad. Y ya que el colegiado resuelve el amparo y ahora sí ya queda firme la sentencia, ya queda con carácter de cosa juzgada, entonces sí, ya el tribunal ordena mediante oficios levantar las medidas precautorias, ya se dejan sin efecto. Si el que tenía en posesión la parcela ganó, pues igual no hace falta una ejecución de sentencia. Pero si el que las tenía en posesión, la parcela, el solar, el uso común, perdió, pues el tribunal va a ordenar seguramente una ejecución de sentencia con su actuario para ordenar la desocupación o el desalojo de la tierra. Recomendaciones para ti, que me escuchas y me miras. Las medidas precautorias nunca están por demás. Es en serio. De preferencia, pídelas desde tu escrito inicial de demanda o de tu escrito de contestación de demanda o reconvención. Porque concederlas, te lo expliqué rápido, pero puede llevarse hasta semanas o meses. Y más por las situaciones en las que estamos cruzando ahorita con el cierre desde hace 3 meses de los tribunales agrarios, y cuando abran
van a regresar de manera gradual y solicitar medidas precautorias no creo que le den prioridad. En fin, solicítalas. Y más cuando visualices que eventualmente se puede presentar una situación donde se van a requerir esas medidas precautorias. ¿Y a qué me refiero visualizar? Uno como abogado agrario ya sabe cuando se va a enfrentar contra gente pilla, gente mañosa, gente que le gustan las jugadas sucias o las jugadas chuecas. Y te lo digo porque como me lo narra mi cliente el problema, ¿no? Y las pruebas que me trae. Entonces ya sé que contra esa gente más vale irlas amarrando de las manos, como digo yo. Voy a solicitar medidas precautorias para que el contrato falsificado que traes no me vayas a hacer después un segundo contrato y hasta notariado y todo a favor de una tercera persona y se vuelve un cuento de no acabar. Por ejemplo, ahí es donde vale pedir las medidas precautorias desde el inicio. Al fin que acabo son gratis. Nada más hay que saberlas plantear de la forma en que te lo vengo explicando, colega. Recuerdo en mis andares, allá en el 2010, cuando todavía no conocía de fondo la esencia de la Procuraduría Agraria, digo, de la justicia agraria, me aferré a que quería medidas precautorias consistente en que, como mi cliente traía el certificado a su nombre, yo le decía al magistrado en plena audiencia, no se vale que la parte contraria siga disfrutando de la parcela y mi cliente no, siendo que él trae el certificado hasta en original. Te lo digo porque hasta la fecha veo muchos colegas que cometen ese error de que aquí tengo el certificado, de que no es posible, no hay justicia, mala autoridad y seguro que se vendieron y bla 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 bla. El magistrado me dijo, mire abogado Chela, yo no soy Pancho Villa que primero voy a matar y luego voy a averiguar si era culpable o inocente el muerto. No. En otras palabras, yo no voy a ir a sacar por adelantado a la gente. Yo hasta en mi sentencia voy a determinar quién tiene derecho a poseer esa parcela. Y hasta entonces voy a ordenarlo conducente. ¡Sas! Clarito me quedó y jamás volví a cometer esa imprudencia. Así ustedes les comparto esa anécdota para que no vayan a cometer algo parecido ante la autoridad. Hay que razonar pues el sentido y la razón de una medida precautoria. Y ya para cerrar la transmisión, te voy a compartir casi el formato que utilizo, no físicamente, sino que la idea que utilizo cuando solicito medidas precautorias. En primer lugar, solicito que la medida precautoria sea, en primer lugar, contra mi contraparte, la parte contraria. ¿Y qué pido? Normalmente es cuando hay conflictos de tierra, parcelas, solares, fracciones de uso común. Que a la contraparte el tribunal le ordene que se abstenga de celebrar cualquier clase de contrato, convenio, tratos que implique la compraventa o enajenación onerosa, la renta o el arrendamiento, el traspaso, la cesión, la donación o cualquier acto que tenga como consecuencia la enajenación temporal o definitiva de la tierra en conflicto, ya sea de manera parcial, es decir, una parte nada más de la tierra, o de manera total, de toda la tierra. Y también los derechos que se derivan de la misma, es decir, de la parcela, es decir, de un certificado parcelario. Y además le pido al tribunal que conceda la medida completa en el sentido de que le advierta a la contraparte que va a fijar el tribunal medidas de apremio, apercibimientos, es decir, castigos si no lo obedece. Y en caso de desacato o rebeldía, que le aplique esas medidas, esos castigos, esos apremios que establece el propio tribunal. Y en caso de que sea renuente, pues que le gire oficio al Ministerio Público Federal por desacato a esas medidas precautorias. Y rara vez lo han hecho, ¿eh? Digo rara vez porque siempre obedecen a las medidas precautorias, no se quieren meter en problema ahí las partes. Yo nada más como en una o dos ocasiones me he ido hasta el Ministerio Público por cuestión de medidas precautorias. En segundo lugar, le pido también al tribunal que
con la finalidad de proteger pues la materia de la litis, que las cosas se mantengan en el estado que guardan, tanto física y en su estatus legal, le digo que al comisariado ejidal o de bienes comunales, según sea el caso, que también les lea la cartilla a ellos, como representantes del ejido y como autorizados de la asamblea, de que tienen prohibido reconocer o respaldar a una de las partes o a terceras personas sobre asuntos a tratar en asamblea o en constancias de que expide el comisariado relacionados con el terreno o el derecho que es motivo del juicio que nos ocupa. ¿Sale? Que no se te escape, porque acuérdate que hay comisarios que dicen, aquí yo mando yo, aquí nada que el tribunal, aquí yo soy la mera autoridad. Y si queremos, de una vez reconocemos que la parcela no es de Don Pancho, es de Jesús. Ah, bueno, pues si te andas creyendo autoridad, pues allá te va a llegar un oficio por parte del Tribunal Agrario para meterte en cintura, como dicen por ahí, ¿no? Coloquialmente. Y lo otro, que no se te escape, en tercer lugar, el RAN. Mis respetos para funcionarios del RAN, ahí tengo buenos conocidos y conocidas, mi respeto. Pero hay funcionarios que llegan nada más por un tiempo a hacer negocio. Y por cualquier cantidad de dinero te hacen algún registro, alguna inscripción y te la hacen de la noche a la mañana. Entonces ya sabe más el diablo por viejo que por diablo. Como ya me la sé, también le digo al tribunal y gire el oficio al RAN. Que no hagan ninguna clase de inscripción ni de movimiento relacionados con esta parcela, con este certificado de uso común o con esta acta de asamblea. Y también le gira oficio al RAN, leyendo la cartilla. Y allá pues le pone esa mordaza y pues ya no puede hacer nada cualquier funcionario del RAN. Y en cuarto lugar también la Procuraduría Agraria. Mis respetos, ahí me formé una noble institución social. Pero pues no falta que a veces de buena fe o de mala fe también mete su cuchara. De que últimamente si vamos a hacer una asamblea o acá vénganse, acá hacemos el contrato, si no lo tienen. O cualquier acto que implique la intervención de la Procuraduría Agraria, también que le lean la cartilla a la Procuraduría Agraria que no puede intervenir en cualquier situación relacionada con esa parcela, con ese derecho en conflicto. Y pues ahí están, todos ahora sí completitos, a quienes hay que leerle la cartilla con las medidas precautorias. Yo te recomiendo pues mucho que al momento de solicitarlas, contemples a esas autoridades, al comisariado y a tu contraparte. Y desde luego, las medidas precautorias concedidas también te obligan a ti. Obliga a todas las partes. Entonces, ten pues presente esa situación. Bien, hasta ahí el tema de las medidas precautorias. Francamente, espero que te vaya a ser de utilidad. Va a quedar grabado este video para que lo vuelvas a ver y tomes nota. Porque uno nunca sabe cuándo vas a ocupar las medidas precautorias. Y como se te dije hace rato, más vale que las pidas por adelantado a que le andes batallando ya a la mera hora cuando te traigas todo encima y que la lentitud del tribunal haga desesperar a tu cliente o que de plano las cosas den un giro y que ahora si el juicio se va a llevar 2 años, ahora se lleve 3 o 4 debido a las situaciones que se presentaron y que no se previeron en medidas precautorias. Dejen sus preguntas, sus comentarios por ahí. Si hay quien tenga alguna experiencia, compártala sobre este tema. Pasen, mientras tanto, buena tarde, buenas noches y nos vemos en el video de mañana. Ahí les comentará qué tema sigue.